Hola, muy buenos días. Soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Por favor, confirmarme que me veis correctamente y veis la plataforma. Hola, muy buenos días. Soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Por favor, confirmarme que me veis correctamente y veis la plataforma. Fantástico. Pues muy buenos días, Dolors, Juan, Pera, Rosa, Paz, Antonio, Juan, bueno, José María, Javier, Antonio. Muy buena afluencia hoy, ¿de acuerdo? Gracias a todos por acudir. La verdad es que somos hoy, pues te diría, más que nunca. Fantástico. Vamos a comenzar hoy el morning, ¿de acuerdo? La sesión matinal en la apertura de los mercados europeos, analizando lo que son los distintos mercados y sobre todo dándonos unas pinceladas a nivel macroeconómico. Como todos hemos visto, primer mes del 2019, dato curioso, ha sido el mes de los últimos 3 meses, perdón, de los últimos 3 años, ¿de acuerdo? Ha sido el mes que más ha subido la renta variable. Este enero 2019, esa revalorización nunca se había visto en los últimos 3 años anteriores. Me refiero en un solo mes. Tras estas subidas, ¿qué tipo de expectativas pues, podemos tener? ¿Qué frentes tenemos en el corto, medio y largo plazo? Lo que es importante, tras estas subidas, los activos de riesgo deberían de tomarse lo que es un ligero respiro. Hemos visto lo que es esas subidas paulatinas, pero también muy verticales. Tenemos actualmente varios frentes abiertos. No hay que perderlo de vista. Siempre hay que tener, o mejor dicho, recordar al ver cualquier gráfico, cualquier activo, los frentes que voy a comentar a continuación. ¿Por qué? Porque tienen un efecto y un impacto decisivo de acuerdo en lo que es la renta variable, también en la renta fija, por supuesto, en los activos refugios y en las divisas de los distintos mercados. ¿Qué frentes son? Pues principalmente el principio de acuerdo en Estados Unidos entre los republicanos y los demócratas, que han llevado a una reducción de 0,2 puntos en el Producto Interior Bruto del país. Estos distintos acuerdos están frenando en el corto plazo lo que es la economía americana y las expectativas no son favorables, sino que empeoran, ¿no?, los datos anteriores. Otro de los frentes, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por supuesto, desde mi punto de vista, en Estados Unidos y en Europa, bueno, y en Asia, por supuesto, es el principal foco de atención. Sabemos que en marzo, prácticamente en un mes, pues entra en vigor la subida arancelaria de Estados Unidos a China, ¿de acuerdo? Con un mayor porcentaje en esos bienes y servicios, ¿no?, chinos, y por tanto, si no hay un acuerdo previamente, entrará en vigor y ahí lastrará lo que son a los distintos mercados, como ya vimos en los datos y los meses previos, ¿de acuerdo? Principalmente otro de los focos también en marzo, como estáis viendo, en marzo se centra toda la atención, es el techo del endeudamiento en Estados Unidos. Ese endeudamiento que hemos observado en los últimos años, que ha ido pues, prácticamente, ¿no?, reduciéndose paulatinamente, desde el año pasado veremos esos datos de endeudamiento, son clave, ¿vale?, junto con el acuerdo comercial. Y, por supuesto, en Europa nos encontramos con la situación del Brexit, esa prórroga, ese aplazamiento del Brexit que se rumorea, ¿no?, por parte de la Unión Europea, principalmente se espera a finales de este mes, en prácticamente, bueno, exactamente 14 días, hoy es 13 de febrero, pues en el día 27 de febrero es la próxima votación del Brexit. Si no se lleva a cabo, en marzo será el pistoletazo de salida. Por tanto, estos son los distintos frentes a los que nos tenemos que fijar, ver, recordar siempre ante cualquier gráfico y activo del mercado. ¿De acuerdo? Otro de los puntos importantes que quiero inculcaros, compartir con vosotros, es los distintos datos macro que en Europa, ¿de acuerdo?, no son analíticos, sino que son datos relevantes y que estamos viendo la desaceleración económica en Europa. Países como Italia ya están en recesión. Países como Alemania, un gigante industrial, hemos visto que la confianza empresarial ha caído y además
en Estados Unidos observamos que la curva de los tipos de interés, esa pendiente se está aplanando, lo cual significa que los tipos de interés a corto y medio plazo rentan, tienen una TIR igual o parecida, de acuerdo, a aquellos plazos de más largo plazo, como el T-Note a 10 años, 8, 9, etcétera. Es decir, ese aplanamiento de la curva de interés genera expectativas, de acuerdo, para también situarse en renta fija, pero solamente emergentes, lo que con un gran riesgo que acarrea, ¿de acuerdo? Por tanto, ya como colofón, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Con este previo análisis macro que siempre pues, os analizo, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta. Hoy, miércoles 13, como analizábamos, tenemos en la pantalla distintos datos macro, como estamos observando, datos importantes simplemente para aquellos, de acuerdo, en Estados Unidos. Estamos viendo en los países anglosajones, ¿vale? Que son los que quedan pendientes de publicar. En el Reino Unido tenemos los índices de precios al consumidor muy parecidos al valor previsto, con unas ligeras caídas por el freno del Brexit, ante ese temor, esa incertidumbre. Y en Estados Unidos tenemos lo mismo, la inflación del IPC, de los precios al consumo, ¿vale? ¿Qué observamos? Pues ligeras mejoras, ¿de acuerdo? Mayor confianza, lo que es en el consumo. Aquí vemos lo que es la inflación del IPC en Estados Unidos, en el que prácticamente se mantienen los niveles previos, anteriores, prácticamente en el 0,1%. Otro de los datos importantes, fijaos aquí, la producción de petróleo, como ya sabemos, un dato semanal, se prevé una producción, como estamos observando, mayor del valor anterior y, por tanto, al haber mayor producción, cae lo que es el precio, cae el crudo del barril. Otro de los aspectos importantes, aunque no nos ataña hoy, pero sí que lo quiero compartir, mañana tenemos el Producto Interior Bruto, fijaos, de los países más importantes en Europa, con la zona euro, en Alemania, Japón, bueno, y distintos mercados. Pero el protagonista, desde mi punto de vista, además del GDP europeo, es la balanza comercial de enero. ¿Por qué? Por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Fijaos que aquí observamos el balance que estamos observando con una fuerte reducción. Aquí estamos con el valor anterior, aquí en este punto de 57, que como veis pues fue publicado hace un mes, el 14 de enero, y mañana será publicado el 14 de febrero, y se prevé de acuerdo, una estacionalidad y unas caídas del balanza comercial en torno casi a la mitad, un 34%, a 33 billones, lo cual nos situaría un punto próximo a este nivel, que estamos viendo ya los efectos, ¿no?, de esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar con los análisis, con las tendencias, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda hasta entonces? Vale, Josep me comenta, Alejandro, mañana consideraremos y sabremos si Alemania entra en recesión técnica. No, todavía no. Mañana, ¿te refieres por los datos del GDP, del PIB? Todavía es pronto para el gigante alemán, ¿de acuerdo? Considerar si entra en recesión técnica. Primero entrarán, o se supone que entrarán otros países de la zona euro, ¿vale? Hemos visto en Italia, pues principalmente pues podremos ver, ¿no?, pues distintos de la zona de Centro Europa, el norte, posiblemente también Francia, España, pero a día de hoy Alemania no se encuentra en recesión técnica. Sí que se encuentra, como he comentado, ¿no?, con un descenso generalizado de confianza empresarial que podría provocar en el medio, incluso por supuesto en el largo plazo, en esa recesión técnica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más antes de empezar con los gráficos a analizar? Nada, gracias a ti. Pues vamos a comenzar con el DAX alemán. Justo el índice, Josep, que estábamos comentando actualmente, con esa posible, ¿no?, descenso generalizado. Importante, ¿vale?, a nivel técnico, ¿de acuerdo? Con esta formación que ya vimos de soporte, ¿vale?, que fue perforado la semana pasada y por precio objetivo, anchura del canal, nos da un apoyo, lo que es la vertiente de la directriz, en torno a los 11.543 puntos. ¿Vale? Este sería el recorrido hasta este nivel de techo, que aproximadamente coincide con la línea de directriz bajista, que lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Esta línea de directriz con el precio objetivo justo se apoya, ¿de acuerdo? Esa sería la estrategia que sigue vigente desde la semana pasada, de que os comenté con vosotros, a pesar de las distintas correcciones, ¿vale? Vimos esta corrección, pero fijaos, estos 3 días de esta semana están siendo prácticamente vertical. De hecho, en velas semanales se ve francamente bien. Fijaos la gran envolvente,
¿vale? Que tras producirse lo que os he comentado, ¿no? Esa perforación al alza de la parte de esta resistencia, los 11.270 puntos, observamos que esta envolvente tiene lo que es una vertiente y una tendencia para alcanzar, ¿vale? Este precio objetivo, los 11.543 puntos. Son nada más y nada menos que en torno a 330 puntos de subida desde los niveles actuales. Viéndolo en un time frame más corto, a corto plazo, velas de una hora, fijaos el movimiento. Esta es la resistencia de los soportes, ¿no?, que analizábamos y que veíamos. Tras alcanzar una zona perforar, hizo un falso pullback, no ha perforado la zona de resistencia. Aquí en la parte baja continuamos con máximos mínimos crecientes. De hecho, en el mercado, fijaos desde la apertura, de acuerdo, las distintas correcciones, pero prácticamente en 2 velas estamos viendo lo que es una gran fortaleza en el mercado alemán. Ya analizando, que a mí me gusta en una hora, ¿de acuerdo? Fijaos la gran parte, la sombra, ¿no? En la parte inferior, lo cual nos está indicando fortaleza. En caso de perforar el pico, ¿no?, el punto más alto del día de hoy, ¿vale? Observaremos, por supuesto, continuación de la tendencia, que es lo más probable. Podríamos ver en un primer impulso que incluso podríamos alcanzar a lo largo del día de hoy, más por la tarde, de acuerdo con la apertura del mercado americano, o si no, ya la apertura de mañana, el alcance y el toque a esta zona de resistencia, los 11.271, y podríamos ver lo que es un ligero freno en esos puntos, una ligera, de acuerdo, indecisión, para en caso de perforar, cuando lo perfore, ahí ya buscar, de acuerdo, el ataque, ¿vale?, a estos niveles. Es decir, el mismo movimiento, de acuerdo, en zigzag, con máximos mínimos crecientes, famosa teoría de Dow, prácticamente yo la utilizo día a día, es el ejercicio, ¿no?, que se espera que haga, y este es el movimiento natural del DAX alemán. Quería preguntaros, ¿qué confianza tenéis en el mercado alcista, en el DAX? ¿Estáis posicionados alcistas, bajistas? Por favor, compartirlo. Vale, perfecto. Todos y cada uno de los que me habéis comentado, ¿vale?, que sois bastantes, estáis posicionados todos alcistas, ¿vale? Todos alcistas, algunos esperando algún nivel, ¿no?, pues para alguna pequeña corrección, pero estáis todos posicionados alcistas. Es decir, el comportamiento, el sentimiento, ¿de acuerdo?, es exactamente el mismo. También es importante, fijaos en velas de una hora, los niveles, ¿vale?, que estamos alcanzando aquí en el RSI, niveles superiores a 30, niveles, ¿de acuerdo?, de sobrecompra, pero esto no nos tendría, ¿de acuerdo?, que asustar, frenar para tomar posiciones, ¿vale? Porque obviamente el sentimiento y la tendencia a cortísimo plazo es totalmente alcista, ¿vale? Pues este es el escenario del DAX, repito, precio objetivo a medio largo plazo, 11.543. Yo particularmente en los niveles actuales abriría lo que es una posición con esa primera, ¿no?, objetivo, y otra segunda posición con este segundo recorrido. Primero buscando el take profit de la zona previa de resistencia y el más probable, de acuerdo, que es la línea del toque de la línea de tendencia en torno a los 11.540 puntos. Obviamente este tipo de estrategias no son a corto plazo, lo cual quiere decir que cualquier dato macro que tengamos al frente, de acuerdo, tendremos que estar pendientes vigilando dichas posiciones para que obviamente no haya una corrección o lo cual debilite esas subidas, ¿vale? Pues vamos a pasar a continuar en el IBEX 35 con la famosa consolidación de los 9.000 puntos. Fijaos los niveles de hoy, 9.004 puntos, en la cual, tras la fuerte subida de enero, observamos una pequeña corrección, el movimiento típico del IBEX 35, el movimiento de sierra dentado, como estamos viendo, el que se produce, y posiblemente tras una pequeña corrección observaremos de nuevo el toque, la zona de resistencia, antiguo soporte convertido ahora en resistencia, de los 9.238 puntos, prácticamente 230 puntos de ligeras subidas que, como hemos comentado en la apertura del mercado de hoy, estamos viendo, ¿no?, la fortaleza del mercado europeo. El análisis del DAX, hemos visto esa tendencia alcista que se acompasa de acuerdo con la tendencia del IBEX 35. Otro de los mercados importantes, el Eurostoxx 50, porque mañana tenemos, como lo veis aquí, calendario,
mañana tenemos los datos de producción del GDP, ¿de acuerdo? En la zona euro. Fijaos que se prevén ligeros, ¿de acuerdo? La previsión es menor que el valor anterior. Por tanto, ojo, ¿de acuerdo? Que nos encontramos aquí en zona de resistencia, prácticamente en zona de resistencia, y podríamos, con ese dato que se espera peor publicado, si es favorable del previsto, veremos fuertes subidas, pero lo más probable es que veamos indecisión, incertidumbre y posiblemente en Eurostoxx ligera, como estamos viendo, pequeño volumen y por tanto canal lateral. ¿Vale? Lo mismo, el mismo análisis, por supuesto, para el CAC parisino. Fijaos en zona de resistencia. ¿De acuerdo? Esta es la zona de resistencia, los 5.100 puntos con esta vela doji. Sí que es verdad que en el corto plazo se ha producido un gap y un gap de los que suelen ser bastante fiables. Aquí lo tenemos, este gap, ¿vale? Este gap es un gap de escape, un gap de continuación de la tendencia. Lo voy a poner aquí, un gap de escape, lo cual nos indica, de acuerdo, mayores y subidas. Hemos visto ligeras correcciones, estamos viendo un movimiento bastante en un canal, como estáis observando, en velas de una hora lateral, con la zona, alcanzando la zona de resistencia, pero este gap de escape, como veis, con la gran fortaleza del mercado, podríamos ver siempre y cuando vaya compasado la apertura del mercado americano a mediodía, la tendencia natural con fuertes subidas. Y dentro del país que ha entrado en recesión técnica, fijaos el movimiento del FTSE italiano, que efectivamente hemos visto subidas, pero no son subidas como las que hemos visto en el resto de índices. No son las del DAX, no son las del IBEX, ni por supuesto ni las del CAC y Eurostoxx. Vemos que se encuentra en el mismo punto, nivel, zona de resistencia, con fuertes en el corto plazo, ¿no? Gran velas verdes que consolidan las pequeñas bajadas. Lo que es importante es que cuando se produce una vela roja, una vela de caídas, de correcciones, se produce con bastante fortaleza. En cambio, las velas alcistas de optimismo sí que, de acuerdo, le cuesta recuperar los niveles previos. Fijaos, la semana pasada, un día de corrección en un día, ¿vale? Se ha visto reflejado en prácticamente 3 días de subida. ¿Vale? Vemos debilidad, por supuesto, en el mercado, tanto a nivel macro, técnico, geopolítico, incluso te diría social, del mercado italiano. Por tanto, particularmente no es un foco para estar en él, pero obviamente sí para vigilar y ver lo que es el sentimiento del mercado. ¿Vale? Y ya para finalizar el mercado europeo, veíamos, acordado la semana pasada, ¿no? La doble vertiente sigue vigente. Vamos a ampliarlo. Obviamente solo hay dos tendencias en el mercado, bueno, hay tres, ¿no? Alcista, bajista y lateral, pero sí que es verdad que tenemos el foco de atención, como he comentado, en 14 días, en las próximas votaciones del Brexit, con esta cruce, lo veis aquí en la media, que justo ha perforado, ¿no? En los niveles de esta línea de tendencia, el sentimiento es totalmente alcista, que era la posición que teníamos, y por tanto continuamos con ella, lo cual nos daría impulsos del FTSE para alcanzar cotas superiores, particularmente la zona de resistencia en el corto plazo y en el medio. Lo sitúa aquí en el 38,2 de la anterior caída, como estáis observando, y por tanto tendríamos un gran profit. Obviamente, esta posición, ¿no? Pues lleva riesgo por, como ya sabéis, Theresa May, la debilidad, ¿no? Que tuvo en lo que es el Parlamento británico y esa indecisión de aplazar, alargar lo que es la salida de la Unión Europea, pues puede llevar en el corto plazo una decisión contraria que podría obviamente tener un sentimiento distinto a lo que es en el mercado. ¿De acuerdo? Por tanto, como colofón, vemos lo que comentaba, ¿no? El sentimiento de optimismo alcista de lo que es el mercado de renta variable europeo. Veremos ahora que efectivamente también va compasado del mercado americano. Y el que tenemos en pantallas, nada más y nada menos, el SP500. Fijaos, importantísimo el movimiento y el cruce que ha tenido. Además, es un cruce de medias de medio plazo, no es de corto, lo cual nos da fortaleza y un sentimiento alcista. Quería enseñaros, compartir. Muchos hablan de recesión, freno del ciclo económico expansivo que se encuentra en Estados Unidos, apoyado en datos macro, como lo que son las tasas de desempleo, el Producto Interior Bruto, por supuesto, el endeudamiento de la economía americana, la subida de tipos de interés, que ya vimos que el Jerome Powell, ¿no? Presidente de la Fed, que es el organismo encargado de la subida de tipos de interés, dijo que le iba a subir, pero que en menor medida, ya que pretendía, ¿no? Alcanzar pues distintos datos macroeconómicos que apoyaran la tesitura de la subida.
y ante estos frentes comentados, la renta variable ha subido. ¿Qué os quería compartir, enseñar? Desde los máximos, los tenemos aquí arriba. Fijaos las fuertes, ¿no?, que vimos correcciones. Lo voy a medir con vosotros con puntos. Desde los máximos, ¿vale?, tirando hacia el mínimo que vimos, ¿vale?, que fue el 26 de diciembre. Lo vemos aquí en la parte de abajo del gráfico. Hubo unas caídas en torno a 626 puntos. ¿Qué quiere decir? Voy a tirar Fibonacci, que desde el 26 de diciembre, en este caso 27 de diciembre, que es cuando se produjo el impulso, que es lo que os comentaba, ¿no? De hecho, lo podéis ver, del morning en diciembre que realicé con vosotros. De hecho, a principios de diciembre, no a finales, comentaba que el rally de Navidad no se iba a producir en diciembre porque los datos macros no apoyaban ese escenario, pero que lo más probable es que se produjera en el primer Q, en el primer trimestre 2019. Llevamos un mes y medio con una tendencia alcista vertiginosa y lo que os quería enseñar es que tras 600 puntos de caídas, fijaos con Fibonacci, ya hemos recuperado el 50%, ya hemos recuperado prácticamente 2/3 de las caídas. Es decir, de 600 puntos, disculparme, este es el análisis. ¿Cuántos puntos hemos subido? Lo veis aquí en el gráfico, aproximadamente 433 puntos. Repito, 2/3 de las caídas ante un escenario en el que no era propicio estar largo en renta variable, guerra comercial, de acuerdo, tensión geopolítica, distintos producción industrial menor de lo esperado, tasa de desempleo peor, crecimiento empresarial peor también de los datos previos. Es decir, un escenario en el que no era favorable, vimos correcciones, pero prácticamente en un mes y medio hemos pulverizado, como repito, 2/3 de esas caídas. ¿Qué conclusión? De acuerdo, quiero enseñaros, quiero compartir que prácticamente en un mes y medio la fortaleza que el gráfico que estáis viendo, de acuerdo, hemos observado, sigue vigente. No ha habido nada en el corto plazo que haya impulsado una corrección, una recesión técnica en Estados Unidos, absolutamente nada, a pesar de la incertidumbre. Sí que es verdad que es una obviedad, que eso no se puede pues no compartir, ¿no? Es que la volatilidad está vigente y tenemos en este pasado 2018 y en este 2019 saber invertir con volatilidad, saber estar posicionados en el mercado, aguantar posiciones, ya sea en un sentido o en otro, pero siempre, repito, apoyado por los datos y los frentes actuales. Los que os he comentado al inicio, por favor, no los perdáis del foco de atención y el escenario aún sigue alcista. Como os he comentado, el precio objetivo, ahora voy a hablar ya de precios, de niveles, sin lugar a duda, es que no dudo de que alcance los 2.821. La fortaleza del mercado americano ahora mismo, como os he comentado, hasta marzo, es decir, el mes de enero ha sido alcista, mes de febrero será totalmente alcista y estamos a 12 o 13. Lo que quiero decir es que el mes de marzo será un mes complicado, un mes posiblemente con volatilidades. Este mes anterior y este mes actual son los que tenemos que aprovechar para consolidar los profits, las rentabilidades, cuando el mercado, como estáis viendo, nos está brindando oportunidades para posicionarnos en él. Es decir, las oportunidades de ahora son, ¿de acuerdo?, subirse al tren y dejarse llevar hasta que datos importantes como el acuerdo comercial, que ese es el principal foco de atención en el medio plazo, ¿de acuerdo? Veremos si continúan los acuerdos comerciales, que desde mi punto de vista veremos si se llevan a cabo, veremos fuertes subidas, en cambio que continúan con esa guerra entre ellos, pues obviamente veremos fuertes correcciones a la baja, pero particularmente, por favor, no desaprovechéis estas oportunidades porque a lo mejor en este 2019 posiblemente no las volvamos a ver, o si la volvamos a ver, de acuerdo, pasará bastante tiempo, ¿de acuerdo? Perfecto, me preguntáis por distintos análisis, los comparto con vosotros. Por tanto, conclusión, repito, este análisis me vale tanto para el mercado americano global, tengo el SP500, el mismo gráfico será para el Nasdaq, Russell 2000 y Dow Jones, a aprovechar la tendencia alcista, cualquier corrección, a aprovecharla para continuar. Precio objetivo del SP500, 2.821, la zona de resistencia donde se formó dicho canal. Del Nasdaq, tenemos aquí un precio objetivo en torno a los 7.300 puntos.
Y el Russell 2000, que particularmente, fijaos la fortaleza que tiene, aquí nos encontraríamos con un precio objetivo, como estamos observando, en torno a los 1.617 puntos. Aquí sí que algo más alejado de la zona de resistencia de máximos históricos. Y en el Dow, prácticamente los niveles de resistencia. Estamos aquí observando este nivel, este máximo o incluso este otro. En el corto plazo buscaríamos en torno a este nivel, que si no me equivoco son los 26.000 puntos aproximadamente. ¿Vale? Por tanto, sentimiento alcista de la renta variable y tanto en Europa como en Estados Unidos. En Asia, ¿qué observamos? Nikkei, fortaleza, ¿de acuerdo? Observamos lo mismo, como activo refugio estamos viendo el índice japonés que tras alcanzar los mínimos estamos viendo teoría de Dow, máximos mínimos crecientes. En China, prácticamente lo mismo, perforó dicho canal, lo comentábamos ya la semana pasada, continuación de la tendencia y efectivamente tras intentar una zona de pullback, el sentimiento es totalmente alcista. Y en países emergentes como Brasil, ha sido uno de los índices a nivel global, mundial, que en el 2018 tuvo rentabilidades positivas, como lo podéis estar observando, y prácticamente se encuentra en la zona de máximos. Continuación de la tendencia, una distinta corrección para aprovechar y subirse al valor. Viendo la volatilidad, el VIX, observamos tras esa perforación a la baja, lo cual indica fortalecimiento de la renta variable, que íbamos a continuar cayendo el VIX, que es lo que se ha producido para alcanzar la media técnica y teórica de 15.50, lo cual estamos observando que efectivamente se está produciendo estos análisis para alcanzar esa fortaleza de la renta variable. Vamos a pasar. ¿Tenéis alguna duda a nivel general? ¿Algún índice en concreto? Perfecto, vamos a pasar al petróleo. Hemos comentado el aumento de producción del petróleo, lo cual hemos visto en el corto plazo que se encuentra en ese famoso canal lateral como zona de resistencia a esta línea roja, los 54, aproximadamente 50, y que estos movimientos, ¿vale? Que estamos viendo en verlas de un día de aumento de producción, ¿no? Del petróleo, estos stocks, veremos en el West Texas, pues prácticamente una pequeña corrección. Actualmente ausencia de oportunidades en el West Texas y lo mismo en el petróleo con estos movimientos laterales a expensas, repito, a que supere la zona de resistencia, los 63,50, que ahí podría darnos una oportunidad para alcanzar cotas superiores. En este caso, el precio objetivo, ¿vale? Sería en torno a los 69,70 dólares por precio del barril. En torno a activos refugios, observamos el oro con esa tendencia alcista que se apoya en los distintos vértices y observamos esa revalorización y fortalecimiento de dichos niveles. En torno a los niveles actuales, ¿vale? Observamos cómo el RSI ya nos dio ese sentimiento alcista, continúa apoyándose en la zona de los distintos soportes y, por tanto, continuaríamos con la tendencia alcista. No hay precio objetivo, no hay techo, simplemente, repito, subirse y dejarse llevar, obviamente controlando las posiciones, y aquí es otra de las oportunidades. El oro, máximos mínimos crecientes, importante, perforó, rompió esta línea de soporte y en este nivel, tras alcanzar, veis, esta ruptura, nos encontramos en esta vertiente y, por tanto, aquí sería bastante arriesgado tomar cualquier posición en ambos sentidos. Quería compartir una de las materias primas que está teniendo principalmente mayor volumen en el mundo de posiciones, es el famoso café. A lo mejor muchos de vosotros lo tenéis ahora mismo delante. Os comentaba la semana pasada estos movimientos, estos triángulos simétricos con formaciones cada vez más pequeñas. De hecho, fijaos desde la semana pasada que se ha formado otro de nuevo aún más pequeño. Y ¿qué os quiero compartir? Que está produciéndose o se va a producir un fuerte movimiento en el café, posiblemente, ¿de acuerdo? Un movimiento que nos sirva esta zona, estos niveles, ¿vale? En torno a los 98-90, como la zona de soporte a corto, medio, largo plazo clara para producirse o un movimiento fuerte al alza o una fuerte corrección, ¿vale? Importante el café, repito el análisis, lo estáis viendo aquí, la
cómo se está contrayendo lo que es el movimiento, las distintas medias se están aproximando a los distintos niveles de 98-90 y en el corto plazo fijaos los movimientos, ¿no?, en V y sobre todo de acuerdo que se apoya perfectamente en torno a los niveles de 98-90. Importante el café, repito, en este sentimiento actualmente. Otro de los índices a analizar, otro de los mercados que ahora mismo está actualmente, el eurodólar. Eurodólar cayendo a 1.13, zona de soporte. Lo tenemos aquí en pantallas, analizábamos, ¿no? Fijaos el movimiento de apoyo a la vertiente, que es lo que se ha producido exactamente para continuar con la zona de soporte, que lo veis aquí, la zona de resistencia, y de nuevo esta zona ataque en estos niveles, ¿vale? La zona de 1.12, 1.13 es donde se espera el movimiento del eurodólar que tenga un rebote. Se produjo ayer el rebote con una buena revalorización que englobó, ¿no?, una envolvente de 2 velas consecutivas bajistas y esta indecisión, esta incertidumbre que nos está brindando el eurodólar es el que veremos en los mercados. Es decir, movimiento lateral del eurodólar, por supuesto hay que utilizarlo ahora con el RSI, como estáis viendo en pantallas, prácticamente con velas de 1 hora vemos los niveles, ¿veis?, de sobrecompra, sobreventa, que funcionan a la perfección en estos niveles y veremos si consolida ese rebote, esas fuertes subidas para alcanzar los niveles del RSI en torno a los 70-75, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora mismo la oportunidad del eurodólar es alcista, ¿vale?, tras perforar, alcanzar esa zona, alcanzar la zona de soporte y romper la directriz bajista que estáis observando. Este punto de ruptura nos posiciona alcista en el valor. Otro de los focos de atención, el euro-libra. El canal, ¿de acuerdo?, alcista que perforó, es el canal que se está formando en el corto plazo. Con el foco de atención, repito, en el Brexit. Vemos lo que es una apreciación del euro frente a la libra tras esa próxima votación del 27 de febrero que veremos si se lleva a cabo o no. Y por tanto, el euro estamos observando que se ha apreciado respecto al dólar y ahora lo tenemos en pantalla respecto a la libra. ¿Qué sucede con el par entre ellos, el cable, es decir, libra esterlina contra el dólar? Pues prácticamente, de acuerdo, incertidumbre, la zona de soporte, un ligero rebote, pero ausencia total de oportunidades. ¿De acuerdo? Perfecto. Por favor, abro ahora el periodo de consultorio. ¿Alguna duda, algún activo, de acuerdo, que queráis compartir? Josep me comenta en el DAX que ha desaparecido los gap, que si podemos ver retroceso. ¿A qué gap te refieres? Que han desaparecido los gaps. Entiendo que dices que se han cerrado los gaps, ¿no? Vale, del día de hoy. Yo particularmente no veo ningún gap, Josep, como puedes observar en el día de hoy. Sí que veo obviamente fuerte revalorización al alza y ya en velas de un día posiblemente estaremos en una vela doji. No casi, pero fijaos, desde la fortaleza hemos visto un fuerte volumen vendedor, pero aún así no hay gap. De hecho, fíjate, el cierre de ayer es el inicio de hoy. ¿Alguna pregunta más? Vale. Me comentabais, Rosa, el US Fund, ¿de acuerdo? Ya sabéis que está compuesto, es un índice pues nuevo, ¿vale? Como podéis observar, de acuerdo, de las principales empresas tecnológicas y desde lo que es el distinto movimiento, incorporación que hemos tenido, de acuerdo, las empresas tecnológicas, importante, ¿vale? Tras perforar, fijaos la directriz, esta es la que hay que tener vigente, Rosa, ¿vale? Tras alcanzar los distintos puntos, las pequeñas correcciones, el movimiento, que es un movimiento de isla, de islote, que es estas 2 velas pequeñas, es un movimiento que nos da sentimiento bajista. Sí que es verdad que en el corto plazo observamos, ¿no? Aquí hay un gap de escape y fijaos en 4 horas, se ve francamente bien.
¿vale? Este gap de escape, continuación, resistencia, islote y por tanto podríamos ver un pullback de nuevo a tocar la línea de tendencia, pero con implicaciones, repito, bajistas, ¿vale, Rosa? Fantástico. Pues animaros, de acuerdo al seminario, de acuerdo, de luego Pablo Gil, lo va a tener con vosotros, ¿vale? Analizando lo que son análisis de renta variable global, de acciones y también los índices compartidos con vosotros. Y, por supuesto, os animaría, por favor, a que cualquier, de acuerdo, pues estos frentes, ¿no? Que os he comentado, los datos macro, de acuerdo, inculcaros lo que es esas noticias y, por supuesto, de acuerdo, tener la información sobre la mesa. Como os he comentado al inicio, por favor, no perdáis de vista los datos, frentes económicos, datos macroeconómicos, situación geopolítica a nivel global, ante cualquier análisis que tengáis delante. Como siempre, espero haberos enseñado, ¿de acuerdo? Os agradecería pues, cualquier valoración favorable pues, en relación al seminario y, por supuesto, como siempre, nos vemos dentro de una semana, ¿de acuerdo? Para ver las expectativas del mercado. Así que desearos muy buena semana a todos y nos vemos muy pronto. Un saludo.